Y mi papá cuando yo tenía 3 años le decía a mi mamá, vas a tener que cuidarte de ella porque va a terminar mandándote. Imagínate, bailábamos los domingos en la Plaza de la Lotería cuando la lotería no tenía techo. Y fue tan fascinante que 3 meses se convirtieron en un año. Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida para conocer sus aciertos, sus fracasos, sus errores y en fin conocer de sus historias porque creemos fielmente que cada persona y cada historia tiene algo por contar y algo por enseñarnos. El episodio de hoy, episodio número 90, vamos a tener una conversación que me interesa mucho conocer de a dónde vino ese ímpetu, esas ganas de estar involucrada con cosas que realmente importan. La persona que nos acompaña el día de hoy, ella es madre, es arquitecta, es ambientalista, estuvo también y trabajó por algunos años de su vida en el sector público. Me interesa mucho conocer su punto de vista en cómo el cambio puede hacerse desde esa vía y también desde la vía privada o como ciudadano o como una persona activa como ciudadano, vamos a llamarlo así. Para la conversación número 90, como dije, es una persona que hace tiempo quería tener en el podcast, no había tenido y saben que todas las semanas estoy grabando y estoy buscando personas con quien poder conversar. Hace rato lo tenía en mente, de hecho la vi hace un par de semanas en un evento en el Museo del Canal y dije, este va a ser el momento. No coincidí con ella en ese momento, pero dije, seguro le voy a escribir. Me respondió inmediatamente, cuadramos esta conversación y estoy muy feliz de que esté el día de hoy acá con nosotros. Adelante, Raiza Banfield, bienvenida. Bienvenida por acá a los estudios de PUA. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Nos ponemos por acá el headset y A andamos. ver, Ahí te así escucho bien. está. ¿Me escuchas bien? Esto es totalmente nuevo para mí. Yo soy del mundo de la radio y o televisión. Este es podcast / video. De aquí hay de todo un poco. Hay gente que nos Sí, escucha, hay gente que nos ve. genial. Y aprovechando que estoy diciendo eso, que hay gente que nos escucha y que hay gente que nos ve, siempre me gusta iniciar los episodios por dar un poco de contexto de con quién estoy hablando, porque nos escuchan aquí en Panamá, también nos escuchan de otros países de América Latina. Entonces, Raiza Banfield, creo que para muchos panameños no hace falta introducirte o mencionarte, Para bien o para mal. sí, bueno, como siempre hay, no como en todo, tú sabes Así que es, siempre el así yin y es. el yang, hay cosas que hay gente que las ve bien, hay gente que las ve mal, pero mucha gente en Panamá obviamente al decir Raiza Banfield sabe, te ha visto, te ha escuchado, porque eres una persona que siempre está activa o como dije, por lo menos del lado de como una ciudadana que está activa en cosas que importan. Pero entonces, para darle contexto a las personas que tal vez no te conozcan de Panamá o de algún otro lado, quiero irme un poquito hacia atrás. Ok. Vamos a echar el casete un poquito hacia atrás. Te soy sincero, cuando se conversa contigo, cuando se te ve tal vez en las intervenciones que has tenido y demás, de salida, por lo menos a mi interpretación, eres una persona llena de energía, eres una persona que eres una persona comprometida con las causas en las cuales trabaja y que realmente se le nota de que lo hace no por algún tipo de interés personal, sino porque realmente tienes un interés en algo colectivo, que sabes que realmente tiene importancia no solamente para ti y tal vez tu círculo cercano, sino para más personas. Así es. Entonces, ese tipo de característica que acabo de describir, me llamaría mucho la atención conocer si eso tal vez tú lo tenías desde chiquita, lo aprendiste en el camino, fue una experiencia laboral tal vez que te despertó estos intereses. ¿Cómo era esa Raiza de más pequeña? Bueno, mi papá le decía a mi papá murió cuando yo era una niña de 11 años, yo soy la mayor de 3 hermanas, y mi papá cuando yo tenía 3 años le decía a mi mamá, vas a tener que cuidarte de ella porque va a terminar mandándote. ¿De verdad? Así. Wow, wow. Entonces mi mamá, claro, cuando mi mamá queda sola con 3 niñas y el temple que tenía cada quien, se dio cuenta que de verdad era todo un desafío criarnos, ¿no? Pero Ujú. tanto los años que vivimos con mi papá y todo lo que mi mamá hizo por nosotras fue como darnos valores, empoderarnos, que desarrolláramos todos nuestros talentos y creatividades, así que siempre estuvimos en muchas cosas, teatro, danza, Mm, música, guitarra, y yo siempre fui desde niña una líder. Con el costo que eso tenía, porque cuando tú no conoces tu potencial o tus talentos, y cómo dosificarlos, caes mal, sobre todo ujú, cuando tienes ujú. liderazgo. Entonces yo era de las niñas que en vacaciones
organizaba un club y la asociación y la vicepresidencia, la presidencia, no sé qué. Entonces teníamos la oficina y todos mis vecinitos eran parte del club. Y el primer día todo divertido, el segundo día ya era aburrido, el tercer día nadie quería venir y yo iba tocando puertas, es hora de la reunión. O sea, siempre fui un poquito así y pensando en que con esto pudiéramos crear algo para bien. Pensando ahí con los vecinos, con los amiguitos, creábamos obras de teatro, etcétera. Ya más grande, en la escuela siempre estaba inventando algo, pero fue en la universidad, estudiando arquitectura, que conozco a un grupo de jóvenes de distintas partes del mundo que vivían por la construcción de un mundo unido. Y eso me llamó la atención. Y la fundadora de este movimiento decía, solo tenemos una vida y hay que gastarla bien. Wow. Y eso me impactó. Wow. Porque si tuviéramos dos, decía, la primera nos podemos equivocar y en la segunda. Entonces fui a Italia, donde está la sede de este movimiento, y viví un año en esa ciudadela, donde viven personas de distintas ideologías, credos religiosos, pero que trabajan, estudian, conviven bajo una única premisa, la ley del amor. Hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces esa norma te lleva, cuando tú la pones en práctica, con la brasileña que le gusta hacer el arroz distinto a como lo haces tú, o con la china a la que no le entiendes, o la austríaca que piensa que el primer mundo realmente es superior al mundo. Entonces, poner en práctica esa simple frase es toda una revolución. Y si aprendes a convivir con esas diferencias para construir algo mayor que tu mundo pequeño, entonces sientes que estás haciendo la diferencia. Ese año cambió mi vida. Yo tenía 18 años, de los 18 a los 19 años. Regresé, terminé de estudiar, pero eso fue una semilla y desde Panamá siempre vivía con esta tensión a que lo que yo hacía desde mi pequeño lugar era en la dinámica de construir un mundo mejor. Te hago dos preguntas en este, digamos, recorrido rápido que me has hecho hasta que llegaste a esos 18 años y tienes esa experiencia. Hay dos cosas que me llamaron la atención que mencionaste. Uno, el tema del arte. Que obviamente eso desarrolla, y si es de temprana edad, desarrolla mucho la creatividad, las ganas de explorar, Claro. de jugar, porque eso está muy, muy vinculado al arte. Te quería preguntar, ¿cómo llegó el arte a tu vida? O sea, ¿fue porque te llamó la atención? ¿Fue porque tu mamá tal vez era artista? ¿Hay alguien en tu familia que está vinculada con el arte? Tal vez te llamó la atención y vinculaste con el arte por tu misma personalidad, como dices, de que te gustaba crear, hacer, estar. ¿Cómo Sí, recuerdas cómo fue sí, tú que te sí, involucraste en esa parte artística? sí lo recuerdo. Creo que tengo que agradecer que en la vida siempre hubo personas como muy pendientes de dónde estaban mis potencialidades para desarrollarlas. Entre eso mis padres, pero también una tía que en ese momento era maestra en una escuelita, bueno, que está en el casco antiguo, lo que fue la Sagrada Familia. Ella era maestra allí, entonces ella me llevaba a la escuelita porque mi mamá no podía cuidarme, yo tenía 3 años. Ok. Y me dejaba en kinder para que yo jugara, y ahí yo veía a los niños pintando y las cosas artísticas. Entonces al final quedé metida en kinder con 3 años y medio porque Wow, porque ya igual ya estabas estaba yendo. ahí, entonces Claro, me claro. inscribieron ahí con un subterfugio porque no tenía la edad, pero me metían en todas las cosas artísticas que hacían en la escuela, las actividades esas, y me encantaba. Entonces me ponía desde conejita, gitana, pollera, y yo era feliz. Así que a mi tía le gustaba porque siempre me buscaban a mí para todas las cosas. Ok. Y Y yo tú lo te disfruto. apuntabas. Y yo me apuntaba, Claro. voluntaria, ¿no? Me gustaba pintar, etcétera. Entonces, mi mamá, mi papá, que siempre estaban muy pendientes, vieron, esa escuela estaba muy cerca del Conservatorio Nacional. Y la maestra del conservatorio iba a dar clases de música y yo veía a esa señora ya mayor, parecía mi abuela, tocando piano. Y yo le dije a mi mamá que yo quería aprender piano y mis papás nos tomaban las palabras en serio cuando decíamos algo así. Y di clases, o sea, tomé clases con ella y eso empezó a los 4 o 5 años y siguió hasta que yo fui una adolescente ya con otro maestro porque ella murió. Digo, no soy una profesional ni mucho menos en el piano, pero sí sé leer música, toco de oído y de lectura y siempre ha sido como mi espacio de, eso lo sabe poca gente, ¿no? Que toco el piano. Luego como a los 9 años le dije a mi papá, quiero aprender guitarra, entonces mi papá lo que hacía, lo que quiere una es para las 3. Entonces nos compró 3 guitarras. Ok. Un piano era suficiente para las 3, Claro, que eran 3 claro. pianos. A los 9 años nos regaló un piano para Navidad. Entonces fuimos desarrollando eso tal vez porque mis papás nos escucharon y luego nos ponían en práctica. ¿Qué pasa? Cuando mi papá muere,
y mi mamá entra como en una angustia de cómo iba a ser, lo Ujú. que hizo fue ocuparnos. Entonces, ok, y Ok. nos apuntaba de una clase a otra, nos mete en el teatro de Teadora, que en ese momento era la única escuela así como de arte y teatro. Y cuando entramos al teatro de Teadora fue como nuestro segundo hogar. Nosotros salíamos de nuestra casa o nuestra escuela y ahí pasábamos a estudiar típico, teatro, ballet y yo estuve en Teadora desde los 11 años hasta los 20. Ah, O sea, mi wow. juventud la desarrollé bailando, O haciendo sea, a arte través del arte. a través del arte. Claro. Y creo que eso me dio, y la disciplina que ella y Xochitl Macaya Delgado, su hija, nos inculcaron. Ahí también estaba Maricín Luzcando, Pepe Ajá, Zarzaneda. O ajá. sea, me desenvolví en el mundo del teatro y el arte muy tempranito y conocí todos esos escenarios. Eh, y, y, Imagínate, bailábamos los domingos en la Plaza de la Lotería cuando la lotería no tenía techo, así que el piso caliente. O sea, pasamos de los verdaderos páramos, desde ahí hasta el Teatro Nacional o Atlapa, ¿no? Y el arte lo que nos dio fue disciplina, desarrollar el otro lado del cerebro, Ujú. creatividad y también esa capacidad de poder hacer muchas cosas sin descuidar los estudios formales, porque mi papá decía, la educación no es solamente lo que te enseñan en la escuela, de ciencia, matemática, español, es todo aquello que forma tu humanidad. Y eso Ujú. fue parte de la formación humana que mis Qué, padres nos dieron. wow, qué bonito eso y qué buena forma de verlo que tal vez a veces nos olvidamos de que la educación no solamente se limita a la escolaridad. Así es, La educación está en la casa, está en la calle, está en los mentores, está en los así libros, es, está en el arte, así está es. en tantas otras cosas que uno puede explorar afuera y qué lindo que te hayan transmitido este mensaje desde pequeña de que educarse Es holístico. es Ujú, holístico, es ujú. 360. Entonces, sí quería conocer un poquito cómo habías llegado a involucrarte con el arte y qué tanto te había marcado o había formado parte de tu crecimiento y desarrollo, que ya veo que mucho, y eso de una forma u otra, uno lo lleva consigo toda la vida. Así es. Yo personalmente también, y bueno, aquí lo he mencionado varias veces, mi bisabuela era poeta y escritora, mi abuela fue actriz de teatro toda su vida, mi mamá Wow. apasionada por la música y mataba por ir a perseguir su sueño de música en Nueva York. Entonces yo siempre crecí cerca también del arte, comencé a actuar a los 4 años Ah, y es algo que a veces me topo con personas y me dicen, oye, tú todavía sigues actuando, o tú todavía sigues haciendo magia, o tú todavía... Yo le dije, yo jamás voy a dejar eso. claro. O sea, yo jamás voy a dejar de ver cómo me involucro o cómo lo llevo cerca de mí, porque creo que cuando uno desarrolla esa parte, uno aporta muchas cosas Se al convierte en ser. una responsabilidad Uno también. ajá, y aporta muchas cosas al ser y como tú dices, se vuelve tal vez como parte de uno y lo llevas contigo a través de los años, a pesar de que tal vez te distancies de eso por un rato o lo que sea, siempre va a formar parte de tu ADN. La otra pregunta que te quería hacer, que quería conocer en este primer relato que contaste de tu vida es, cuando viajas a los 18 años, que te vas Ujú. a esta ciudad en Italia, Sí, cerca de Florencia. ok, Florencia espectacular, ¿cómo se llamaba la Espectacular. ciudad? La ciudad es en Incisa Valdarno, que es como a 2 horas de Florencia, Ok, y hay una pequeña comunidad que se llama Lopiano. ok. Son unas 600 hectáreas y entonces allí Ahí fue es donde pasaste un un año. año. Un Lo, año entre eso y Roma. ok, ok. Lo que te Sí. quería preguntar es, a tus 18 años, estás recién salida de la escuela, ¿cómo fue para ti tomar esa decisión de, sabes, hay mucha gente que le da miedo irse al extranjero o esa experiencia de vivir sola o demás, o tú estabas tan convencida o te llamó tanto la atención este grupo de jóvenes curiosos con ganas de compartir y con ganas de unirse para un objetivo Sí. mayor que fue como un no-brainer? Dijiste, voy porque voy. No, no fue tan fácil. Por eso es que mi mamá me metió en la escuela a los 3 y medio, yo me gradué a los 16. Ajá, Entonces ya yo estaba en segundo año de la universidad, pero a los 16 cuando yo me graduó y mi mamá me ve tan pollita, tenía miedo. claro. Me dice, ¿no quieres hacer como una pausa? Y yo dije, no, mami, yo más bien ya estoy aquí, rapidito, terminé una Sigamos. carrera, sigamos. O sea, yo estoy bien y ya me había enamorado de la arquitectura, así que yo Ajá. estaba convencida que quería arquitectura, tal vez por toda esta preparación artística que también está muy relacionada con el arte de hacer edificaciones, ¿no? Y Ujú, diseños. ujú.
Entonces yo empiezo mi universidad, pero es en ese primero o segundo año de universidad que conozco este grupo de jóvenes desde Costa Rica. Ya. Pero no solo yo, mis hermanas, comparto con mis amigas más cercanas, mi familia. Entonces ya en Panamá se estaba conformando como un grupo en el que compartíamos estos mismos ideales. Así Ok. que cuando me invitan a hacer la experiencia que yo estoy viviendo en pequeñito en Panamá, allá en Italia, casi que era natural y no sentía que iba a vivir sola. O sea, no es como cuando dices voy a explorar mundo a ver qué encuentro. Sentía que iba Ya. donde la otra A familia una allá. comunidad extendida que tenías allá. Exacto, si Ok. tenían los mismos principios y valores que yo estaba compartiendo aquí, estaba cool. Solamente que a mí me invitaron por el verano europeo 3 meses. Ujú. Entonces yo hice mi cálculo, que estos 3 meses, pierdo un semestre, regreso, sí, no No está pasa mal, nada. no pasa nada. Aparte que comenzaste a los 16, 17 en la Exacto, así que universidad. todavía tengo Tenías un tu gabela comodín. ahí. Ajá. Exacto. Ajá. Sin embargo, digo, siempre la decisión de cortar con tus raíces, y era la primera vez que yo salía sola, porque había viajado en familia, pero sola y por 3 meses, no era fácil, pero era como una aventura que me llamaba. Ok. Y fue tan fascinante que 3 meses se convirtieron en un año. Ah, así fue que pasó. O sea, de tres Exacto. meses Se pasamos a un convirtieron. año. Y yo fui Ok. la primera panameña en llegar a esa ciudadela. Entonces fue para ellos como descubrir Centroamérica y toda esa fascinación por Latinoamérica. Y para mí descubrir el mundo. Claro, Entender que el claro. mundo era mucho más allá de Panamá y Disney World. Que eso, sí, que eso creo que para las personas que han tenido este tipo de oportunidades de salir del país y estudiar afuera, que obviamente es una oportunidad increíble y que como tú dices, te cambia la vida, te cambia la perspectiva, creo que traza un antes y un después. O sea, uno Sí, la mente, como sí. dice la frase de Einstein, que una mente nunca regresa al mismo tamaño que tiene luego una nueva experiencia, Así ¿no? es. Aprendí a hablar italiano, estudié historia del arte en Italia, conocí gente no solamente italiana, sino de todas partes del mundo. Y cuando convives tan íntimamente y tan fuertemente con otras culturas y entiendes que el mundo es mucho más grande que tu comunidad, que tu país, y teníamos una frase que el mundo es nuestra casa. Y Ujú. nosotros lo experimentábamos. En mi casa vivíamos 12 chicas de Austria, Japón, Corea, Brasil, y vivíamos en hermandad, o sea, y no estábamos allí porque estábamos estudiando una carrera, y te estoy hablando del mundo hace 30 años, cuando era Ujú. mucho más cerrado, no estaba tan globalizado, no había Tan Instagram. interconectados ni nada, Exacto, o sea, claro. yo me escribía con mi familia en carta y me demoraba dos Wow, meses recibir una carta de mi familia, wow. o una llamada era costosísima, o sea, el mundo era muy diferente hace 30 años, Ajá, así que tener esta experiencia tan directa con personas de todo el mundo era muy fuerte, y eso te marca, eso me marcó para siempre. claro, claro. Obviamente que el reintegro a Panamá fue muy difícil, porque vuelves a tu aldea, Sí, sí, y hay cosas que no te gustan porque ya entendiste que era. Sin embargo, también entendía que, oye, la experiencia la hiciste para construir esa semilla de mundo unido en tu casa, en tu territorio, en las así es. pequeñas cosas. Entonces, estás ahí donde te incomoda para corregir, para mejorar. Entonces, yo creo que esa formación fue parte de lo que, más allá de lo que me dieron mis padres, lo que me dio esa experiencia y me siguió dando en la convivencia diaria con la gente, con los chicos y las chicas en Panamá, que entonces íbamos y trabajábamos con comunidades tratando de transformar sus vidas también y de compartir esta experiencia, eh, fue lo que definió algo que tal vez era una semillita en mí, que es una vocación al servicio. Ujú. Para un algo más allá que tal vez no vemos o que tal vez no lo vamos a ver construido nosotros, pero que vamos a aportar a esa consolidación. ¿Me explico? Sí, Porque todos estamos de paso por esta vida y es una misión de vida dejar un legado. Pero ese legado tal vez no constituye algo en sí mismo, sino el pedazo de un algo mayor que tú no ves, pero que ujú, eres parte de. ujú, Y sin duda. eso, Y que cada persona es igual de importante para esa construcción de algo exacto, mayor, ¿no? Que a exacto, veces uno se tiende a categorizar a uno mismo como insignificante, como que, ay, exacto, mi ayuda no hace la diferencia, exacto.
pero son esas pequeñas personitas, cada una parte del Que suma. engranaje que es lo que hace que esto se Así mueva, ¿no? es. Entonces, Así es. ok, entonces esta experiencia es la que despierta, como dices, tal vez esa semillita que tenías y luego de ahí esto ya queda como parte de tu día a día Así o de es. tu forma de ver el mundo. Cambia, Así digamos, es. el lente o la óptica Así con la que es. ves el mundo. Luego regresas a Panamá, Perdón, y recuerda que el contexto de los 90 era después que cae el muro de Berlín, correcto. se acaba, Rusia Nosotros aquí desaparece, estamos se post acabó la dictadura, dictadura. De hecho, yo correcto. regreso de Italia y me toca la invasión. Estamos hablando de Más o menos por ahí en 1989. ese mismo Estamos espacio hablando, está. o sea, el mundo literalmente estaba cambiando. Ajá, Y nosotros éramos esa ajá. generación de jóvenes que nos tocaba ese como renacer del mundo, ese florecer del Bueno, mundo. experimentarlo y luego ver cómo, Exacto, cómo mejoras esto que sabes que viene de antes exactamente. y que esta no es la fórmula, algo mejor tiene que haber. Así es. Qué brutal, qué increíble experiencia esa. Entonces llegas a Panamá nuevamente, continúas con tus estudios, me imagino, en el Sí, momento. entonces ya pierdo un grupo, mi grupo me Claro, adelantó, claro. entonces entro con un nuevo grupo con el que, así que yo tengo dos grupos de arquitectura del cual soy muy, muy, muy unida en ambos. Y termino mi carrera, y allí también empieza una revolución con mis compañeras. De siempre trataba como de transmitir, o sea, mi vida, siento que mi juventud, marcada por esta experiencia, no fue trivial. Yo trataba de hacer que cada momento fuera trascendente, si estudiábamos, Ujú, si ujú. salíamos. Siempre para mí fue un ir contracorriente de alguna manera, porque Claro, no me interesaba caer en los soez, pero al mismo tiempo no era quien para juzgar a alguien como que, ay, tu vida es simple, no me interesa. Como decías, cada persona cuenta, cada claro, persona es parte del mosaico. claro, Y aprendes a claro, valorar ese algo más que no ves a simple vista, claro. porque juzgas de que no piensa y vive como tú, Claro, ¿no? Eso lo claro. aprendí. Y que justamente creo que parte de la belleza que tenemos como humanos y como mundo y como sociedad es esa diversidad. O sea, Así no es, todo el mundo está en el mismo así camino, no todo es, el mundo está en el mismo proceso, así no todo el mundo es, está en el mismo momento así de su es, proceso y gracias a Dios somos seres cambiantes. Entonces, la persona que en su momento fue así, te la encuentras un año más tarde y es así. así O es. la persona que es así, te la encuentras 3 años más tarde y todavía es así. Entonces, Sí, hay esa ahí vamos. posibilidad de cambio que creo que es una de las bellezas que tenemos como sociedad, como seres Así humanos. es, Entonces, quería preguntarte, terminas tu carrera sí. y llega ese momento cuando uno, y aquí nos escuchan muchos jóvenes, jóvenes que están o haciendo esa transición escuela-universidad o que Mm, están en la universidad y salieron, están en esas primeras experiencias laborales, o gente que ya tiene muchos años en el mercado laboral y demás. Pero siento que en ese momento en donde vamos en tu historia, aquí en este recorrido que estamos haciendo, viene un momento que es sumamente como esperanzador, emocionante, también donde hay incertidumbre, hay miedos, que es, acabas de salir de la universidad y se abre, digamos, el mundo. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, fueron varias cosas en paralelo. También yo tenía un chip desde los 4 años que estaba segura de lo que quería. Yo quería casarme y tener una familia. Ok. A los 4 años ya yo tenía esa imagen. Wow. De hecho, estaba enamorada de mi vecino y juraba que me iba a casar con mi vecinito, que hoy es mi amigo querido, ¿no? Sin embargo, después de Italia, yo pensaba, bueno, cuando termino la carrera, regresaré a Italia a hacer una maestría en arte, en arquitectura, que amaba Italia. Sin embargo, cuando estaba ya en cuarto año de la universidad, conozco al que fue mi esposo, el papá de mis hijos, y nos enamoramos, tuvimos una relación muy linda y fue un hombre muy especial. Sabes que se distanciaba del chico promedio, Ok. era un chico muy formal. Ok. Entonces, básicamente estaba esperando que yo terminara mi tesis para pedirme matrimonio. Ok. Así que mi plan de maestría, doctorado y especialidad se convirtió en Andrea, Juan Daniel y Jorge Andrés. Juan Daniel, que le conozco y que es Juan Daniel, sí, increíble, tremendo profesional, muy sí, bueno en lo que hace. sí. Por ahí nos hemos visto y nos frecuentamos de vez en cuando. Súper, súper cool Bueno, él. y para los que conocen de Baramblú, Andrea Baramblú es mi hija, que es una chef de Ujú, gastronomía ujú. sostenible, y el chiquito Jorge, ese está estudiando ahorita logística y él está, Ok. como dice, descubriendo sus sueños. Él Ok. está en Ok. eso. Pero bueno, me caso, y te juro que ¿cuánto pasó? Más de 2 decenas después de ese momento de años. No me arrepiento de haber cambiado el plan. Yo creo que en la vida no hay decisiones buenas ni malas.
hay decisiones y consecuencias. Tú tomas una decisión y te Ujú, lleva por un camino. ujú, Y de ese camino ujú. tienes aprendizajes, riquezas, ganancias, gente que conoces. Si hubiese tomado otra decisión, me lleva por otro camino, Así ¿no? es, así Pero no es es. ni bueno ni malo. Yo estoy muy feliz con la vida que hice, con los hijos que me dio este matrimonio, que de hecho empezamos a vivir en un apartamentito en la ciudad, tal. Cuando ya yo estaba esperando el tercer bebé, que ya no cabíamos, acababan entonces de revertir las bases militares y la Ajá, última que quedaba ajá. era Clayton. Nos vamos a dar un paseo por ahí y yo no podía creer que eso existía. O sea, tú sabes, crecí en Altos del Chase, que era el Ujú. límite de la ciudad de Panamá con la zona del canal. Yo siempre Sí, digo que vivía en la frontera de Panamá con Estados como Estados Unidos, Unidos, claro, literalmente. Los claro. soldados yo le veía las narices todos los días. Eh, Un paréntesis ahí, qué impresionante. Porque tú no viviste Claro, es que eso. nosotros, o Sí, sea, yo no lo viví, los que son contemporáneos conmigo no lo vivimos, pero sí. que cuando lo mencionas así en verdad Muy y lo fuerte. escucho, qué impresionante escena esa de que en verdad sí, pues, o sea, hasta ahí, O sea, uno iba en el carro y veía la garita y el soldado gringo tal, el con army, su metralleta y su cosa y te su... dabas la vuelta y ya. Y tú Claro, veías los que tenían green card, yo no sé qué, whatever, ajá, y pasaban y se hablaban en inglés y se choteaban y ese era otro qué mundo. locura, Y para qué mí, locura. Altos del Chase limitaba con una selva, porque ahí donde está el templo cristiano y las aldeas infantiles, Ajá, simplemente era selva. O sea, era una calle de dos vías, ida y vuelta, ok, y una selva. Así que tú no sabías lo que había después de la selva. Y claro, después de la selva había este mundo que eran las bases Clayton, militares de Albrook y Clayton, ajá, donde ajá, no llegábamos, no podíamos pasar. claro. Así que cuando yo hago ese primer paseo con mi esposo, embarazada, el tercer bebé y los dos niños, y entramos a esos parques maravillosos y columpios que estaban en buenas Todo condiciones, verde. aceras, todo verde y líneas de seguridad para cruzar la calle. O sea, eso yo no lo podía concebir. Panamá en ese momento estaba bien vuelto leña, o sea, Claro, finales de claro. los 80, no los 90, o sea, eran, ¿cuándo fue que revirtieron? Los 90, el 99. O Ajá. sea, los 90 una época dura para Sí, Panamá. de comenzar Exacto, a exacto. reconstruirse. Entonces Claro, las bases militares que estaban en perfecto estado hacían mucho contraste con el resto de la ciudad, ¿no? claro, claro. Entonces, mi esposo y yo en ese momento dijimos, aquí es donde queremos criar a nuestros hijos. Ok, Entonces, como se supone que era abierto para todos, de hecho, participamos de una licitación, no nos la ganamos, el precio ok, se fue. Otra licitación, nosotros teníamos un presupuesto como de $80,000, no podíamos pagar claro. más. Ok, ok. Las casas se iban por 250,000. Y Ujú. esa era una casa que te la vendían tal cual Como y estaba en sabías su... que tenías que meterle la mano. Así que imposible nosotros ofertar con qué íbamos a arreglar la casa después. Claro. Cuento largo corto, participamos de 16 licitaciones. Wow, wow. Ya a la 16ª ni siquiera fuimos, iba a la corredora porque me decía, tú te vas a ganar esa casa. Y ella iba por mí, Ella estaba Natacha. esperanzada, ella estaba Na- esperanzada. Natacha, bienes raíces, Natacha, ella. Ajá. Ella creía en mí, ella iba a mí. Cuando fuimos a ver qué casa nos habíamos ganado, estaba vuelta a leña, la habían saboteado, pisos inundados, habían levantado los O sea, viniles, había trabajo por hacer. pero yo la vi como la casa de mis sueños. Yo soy arquitecta y dije, Ajá, esto ajá. es un lienzo en blanco. Claro. Hágase la luz. Ves que todo es cuestión de perspectiva. Exacto, Todo es yo cuestión de estaba perspectiva. feliz y mi esposo decía, bueno, ¿tú crees que puedes? Sí, le vamos a dar personalidad. Y de hecho mi casa se convirtió en mi carta de presentación para hacer trabajos de Ah. restauración de arquitectura en otras casas. ¿Ves cómo en verdad sí son Un cuestiones de problema es una perspectivas? Claro, oportunidad. claro, Y mi increíble. casa fue como un lienzo que me permitió darle ese toque, salió de ese formalismo de la arquitectura gringa militar, ¿no? Ujú. Pero ¿por qué te llevo a este punto de por qué no me arrepiento de esa decisión de no haberme ido a estudiar la maestría, doctorado, etcétera? Cuando llegamos ahí a vivir, que yo decía, bueno, ahora sí, voy a vivir tranquila. Yo tenía ya mi pequeña firma de arquitectura. Ok, Yo a los 25 años, teníamos un año de casados, me casé a los 24, teníamos un año de casados y yo le dije a mi esposo, no puedo seguir trabajando para quien estoy trabajando. Siento ok, que va contra mi ética y yo quiero ser honesta con mi trabajo y ok, desarrollar la capacidad. No tenía ni un cliente. ok. Mi mamá me consiguió una amiga que quería un diseño de un closet y yo se lo hice y por ahí empecé. Y una cosa te lleva a la otra. Pero cuando llego a Clayton y decía, mi vida va a ser más tranquila, fue cuando empezó Realmente, mi vida. ajá. Allí empezó. ¿Por qué? Porque donde vivo es el límite con el Parque Nacional Camino de Cruces.
Ajá, ok, ¿ya? ok, sí. Y una vecina, un día estábamos organizándonos, los vecinos conociéndonos, celebrando las posadas infantiles, todo muy lindo. Y una vecina llega, mira, ha salido un anuncio de venta, que este bosque que está aquí atrás lo están vendiendo para una urbanización. Ay, no, eso no puede ser, está protegido, es el parque. Y Ah, empieza esta conversación con los vecinos, no, mira, vamos a mandar carta aquí, carta allá, carta allá. Nadie nos paraba bolas, ¿quién le iba a hacer caso a esta gente de que el parque y tal cual? sí, o sea, un par de personitas con una carta versus una urbanización y un Exacto, de un desarrollo hombre muy y... poderoso pegado al gobierno. Ajá, Pero ajá, allí empezó la verdadera cruzada. Y una carta se convirtió en una nota en el periódico, una entrevista en la radio, una protesta, hasta que se convirtió en un movimiento ciudadano en defensa del Parque Camino de Cruces, porque cuando en una de esas ¿cómo se dice? Entradas al parque, ujú, el área, vimos que en la prospección arqueológica habían descubierto parte de la ruta de Camino de Cruces. Y estaba claro. allí el empedrado todo y dijimos, no solamente es el bosque, es la ruta que generó la conectividad del mundo conocido entonces, hace 500 Ajá, años. el La, transporte de los sí, materiales, del oro, la de todo. ruta que le dio origen a la ciudad de Panamá. La Ajá, ruta que le dio origen a la globalización, a la comercialización del oro del mundo conocido entonces. exacto, porque Estaba allí. Porque para darle contexto a las personas que no son de Panamá y no lo pueden visualizar, esa ruta conectaba Colón con lo que hoy día es la ciudad de Panamá Exacto, y esa ruta conectaba, bueno, esas primeras ciudades que estuvieron ahí, que como tú bien mencionas, hace 500 años. exacto. Wow, ¿Qué wow. pasa? O sea, el oro salía del Perú, Ujú, llegaba al Pacífico panameño, cruzaba a través del camino de cruces y se embarcaba hacia Europa, justamente en Portobelo, o sea, en esa área del Caribe. Entonces, esa ruta, más que el Camino Real, porque el Camino Real era justamente para los reyes y después perdió vigencia, fue el antecesor del ferrocarril ujú, y posteriormente del Canal de Panamá. claro. Así que aunque lo desconozcamos, lo ignoremos o lo tengamos ahí como que poco importa, el camino de cruces es el que le da sentido a que luego tengamos el Canal de Panamá. Y no lo valoramos lo Wow, suficiente. qué interesante. Yo hice me invitó, Rob se llama él, Rob Jetman, Ujú. me invitó a hacer el Camino de Cruces. Es Hice el Camino de fascinante. ¿Lo hiciste Cruces. de Panamá a Colón? Sí, ¡Wow! sí, sí, Con la sí. parte acuática y todo. No, 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 bueno, caminé 9 horas. O Genial. sea, no sé si habrá sido todo el tramo, pero caminé 9 horas y fue una experiencia. Me metí en lugares que cuando yo grababa yo decía, esto parece como sacaba una película de Jurassic Park y me metía por Genial. unos ríos y era como con un Es canopy de fascinante, es árboles y después fascinante. salías a una planicie donde no había un solo árbol y caminaba, o sea, 9 horas caminé, fue una experiencia increíble y sí nos fueron contando un poco de esta historia, lo que tú mencionas de que pasaban los carruajes llenos de bienes, de oro, que a veces sucedían asaltos, o sea, toda la Sí, historia fascinante, en verdad que uno no conoce, sí. que si alguien está escuchando o viendo esto y te gusta el hiking, esa es una ruta que te recomendaría averigües, obviamente ve con una persona que le conozca esa ruta, Claro. ¿Y sabes qué pero, dicen pero los arqueólogos? increíble, de Juan verdad. David, ¿sabes qué dicen los arqueólogos que es el valor de esa ruta? Que en sus partes mejor conservada, que ese es el valor del parque porque lo protege, está en las mismas condiciones que hace 500 años cuando el oro pasaba por ahí. Wow, Y eso no lo encuentras normalmente en el camino de Santiago a Compostela, por ejemplo, claro, que claro. tiene su valor histórico y tal, pero esto está virgen en Ujú, muchos puntos ujú. valiosos. Entonces eso es un tesoro que Panamá tiene, que todavía no lo ha descubierto, no lo hemos descubierto como panameños y no lo hemos puesto como luz en el mundo para una ruta por descubrir. Ujú. Así que es fascinante. Así que eso se convirtió en una inspiración para luchar en su defensa. Y de ahí te cuento que una cosa llevó a la otra. No me preguntes qué pasó ¿Y cómo pasó? y cómo pasó, pero este año se cumplen 20 años de eso. O sea, sí, yo porque en el 2001 yo tuve a mi bebé en noviembre y Ujú. nomás había nacido el bebé, ya yo estaba, De vuelta en... exacto, en las cruzadas. De hecho, cuando mi bebé tenía 3 años, y yo le ponía pantalón largo, él decía, vamos al bosque, mamá. El niño no sabía de parque de diversiones, de cine, porque todos los domingos estábamos metidos con giras de gente que venía desde Colón, de Chiriquí, venían a conocer el Camino de Cruces porque se convirtió en una cosa nacional. Ok, ¿Qué ok. hizo ese movimiento en defensa del Parque Camino de Cruces? Creó conciencia ciudadana de que del entorno que tenemos
es de patrimonio de todos y es responsabilidad de todos protegerlo. Ujú. No teníamos una NAM que nos defendiera, no teníamos una Defensoría del Pueblo que nos defendiera, no teníamos incluso las organizaciones que estaban formales ambientales porque estaban en otras tareas que no era la advocacy ni la defensa ambiental, como Ujú. fue entonces el CIAM que me tocó cofundar con Lina Vega en el 2007. Ok, Por eso nace el CIAM, porque había un espacio, un vacío de acción, de activismo ambiental para lo que no estaba diseñado ANCON o Fundación Natura ujú. u Que otras. cumplían otros Otros roles. roles. Entonces, Ujú. Panamá estaba llena de instituciones ambientales gestionando el conocimiento, poniéndolo en la mesa o discutiéndolo entre científicos, pero donde la ciudadanía no tenía acceso a esa información ni sabía para qué servía en el día a día. Entonces, Ujú. esa Ujú. apertura que coincide con ese retorno de las bases y esa riqueza que entonces estaba amenazada de convertirse en la misma devastación del resto del país, Ujú. estaba en nuestras manos. Y de allí surge una serie de, bueno, nace el CIAM y nacen otros movimientos ya de más reciente data, que son movimientos ciudadanos que complementan labores institucionales que en mi ambiente hoy día no se da abasto, pero que tampoco está cumpliendo su rol a cabalidad de el gestor ambiental y el gestor que defiende la Sí, claro, sostenibilidad que de cara. protege. Exacto. Te quiero hacer una pregunta ahí en lo que mencionaste. Si te vas un poco atrás, porque creo que aquí comenzamos a entrar un poco más en el tema que mencioné al principio, que es cómo tú, y, y de una forma u otra siento que tenemos esa mala concepción de que yo como individuo no puedo hacer la diferencia. Exacto. Tenemos esa mala concepción. Entonces te quería preguntar, cuando comienzan a gestarse estos grupos y como tú dices, estas primeras cruzadas, cuéntame un poquito de la diversidad de personas que tú te encontrabas ahí. O sea, porque a veces la gente se sorprendería en saber que, ah, ella es arquitecta, ah, este man es financista, ah, este man es artista, ah, esta persona es Así tal. tal cual. Entonces, cuéntame un poquito porque eso creo que le puede dar luces a las personas de que, ah, personas individuales que tal vez no intersectan en otros lugares, Así es. intersectan aquí. Así es, le has dado en el blanco. Nosotros nos unimos porque éramos vecinos del parque y Ok, éramos los primeros responsables. E incluso la ley de Ley 21 de Ciudad Jardín ujú, nos asigna esa responsabilidad y ok, nos mandata a organizarnos ok, para proteger esos bienes. Y nosotros lo cumplimos al pie de la letra. ok, De hecho, las primeras asociaciones organizadas de comunidades surgen en las áreas revertidas antes del resto de la red ciudadana y todo lo demás que pasó después. ok, Cuando estábamos ahí nos dimos cuenta que en efecto éramos abogados, habían ingenieros, científicos, jueces que estaban backstage, pero ajá, que aportaban. ajá, Entonces yo, por la libertad de movimiento que tenía, era independiente, me convierto en vocera. Porque claro, muchos podían aportar al conocimiento, pero el trabajo, la responsabilidad, el claro, horario de 8 horas. Entonces yo tenía, uno, cierta facilidad de comunicar y dos, la libertad de poder moverte, depender de meterme tu, contra el establishment, claro, también, pero me la jugué toda. Me la jugué mi firma de arquitectura, me la jugué mi familia, sufrí amenazas, porque te metes contra el poder. claro, Entonces, tú, sí, llega un cierto momento, chévere cuando haces la primera protesta y todo el mundo va y te va bien, pero cuando se convierte en algo de todos los días, la gente se cansa o tiene miedo o está perdiendo plata o le amenazaron, vas quedando en un pequeño grupito, que ujú, todas las revoluciones no la han hecho más que un pequeño grupito, que ujú. entienden cuál es su norte. Y que es ese grupo el que realmente soporta el movimiento a Así través de es, los altos y los así es. bajos. Imagínate que por años, ya digo, como soy más conocida, la gente sabe que soy arquitecta, pero por años la gente no sabía que yo era arquitecta. Siempre pensaron que Ajá, yo era bióloga, que yo era ecóloga, que yo era abogada, pero arquitecta. De hecho, cuando yo de me verdad, presentaba wow. como arquitecta, ¿y tú qué haces defendiendo la naturaleza? Hoy día es más normal, pero Porque se han es, integrado la claro, arquitectura y todos los y la edificios estos que ecología. son green y que tienen estas certificaciones. So van un poco más ahora en la película, pero antes, Antes era como a ti te formaron para hacer arquitectura y para domar la naturaleza para el beneficio del ser humano. ¿Qué haces defendiendo la ajá, ecología? ajá, La ecología tiene quien la defienda, tú tienes que hacer arquitectura. Y eso fue tan fuerte que en ese momento hubo un grupo de arquitectos que trataron de
hacer lobby para que se me retirara la idoneidad. No te puedo creer. Sí, sí. Fue Wow. muy fuerte. Wow, ¿tú sabes Porque qué? decía que yo estaba en contra del gremio. Yo no estaba en contra del gremio, yo estaba a favor de que hiciéramos las cosas bien, Claro, claro que tal vez que hacer las cosas bien no siempre es la ruta más fácil, generalmente. generalmente. Entonces, ese par de pasos que no te puedes saltar cuando quieres hacer las cosas bien, hay gente que no está de acuerdo con eso Así porque tal le cual. gustan otro tipo de rutas. El Sí, episodio anterior casualmente hablaba con Robinho, que él es un artista y cantante panameño, y yo le preguntaba que él, con esa capacidad que él tiene como compositor, él escribió una canción que se llama Panamá, que es como una representación de sus insatisfacciones con el gobierno y con las cosas que han acontecido y tal y tal. Y yo le dije, ¿de dónde vienen esas ganas tuyas de levantar la voz si tú sabes que eso te puede cerrar puertas, no te van a contratar para shows, tal vez te pueden tumbar algunos shows y más si le estás, entre comillas, tirando al gobierno? Y él me dijo que era simplemente como algo que era su corazonada, o sea, él sentía que él tenía que poner en pro claro. o en uso eso, así como tú estás diciendo que tal vez entendías que esto te podía, mira, hasta el punto que yo que te querían quitar tu licencia, pero tal Sí. vez ese compromiso que tienes, como tú dices, va más allá de lo personal, sino a lo Eh, comunitario que es más fuerte que Así uno. es. Y es una fuerza mayor que te da una certeza de que no importa cuán sola estés, es el rol que te toca jugar. Y eso ha Ujú, sido una constante en mi vida. ujú, Y como yo, habían otras personas también sacrificando mucho. Cada uno jugó un rol distinto, ¿no? De hecho, yo no sé si antes, el hecho antecesor de lo de Camino de Cruces fue el famoso Camino Ecológico de Mireia. ujú. Bruc Alfaro, Brooke, el claro. arquitecto, artista, él lideró desde acá ese movimiento y fue muy, muy valiente él. Él se paró un día con una pancarta a la salida de Ciudad del Saber que salía Mireia y le dijo, ese camino sí es tuyo o algo así, o sea que esa ruta sí era a favor de su finca, o sea, se paró frente a la presidenta con ese cartel y que salió en los periódicos. Y gente como Brooke o como Ariel Rodríguez, que es un biólogo del cual aprendí mucho, aprendí a entender las relaciones entre los ecosistemas y a entender que nosotros no estamos por encima de ellos, porque mi formación de arquitecta es de que estamos por encima de ellos. Con los ecólogos y biólogos entendí que somos parte de, y de Claro. quienes aprendí mucho también son de nuestros hermanos indígenas, Ujú, porque en nuestra vida ujú. urbana pensamos que el agua viene de la pluma, la comida viene del supermercado y la luz viene del foco. Con ello entiendes que la luz viene del sol, el agua del río y los alimentos del bosque. Tal cual. ¿No? Y cuando entiendes eso, vives eso y entiendes el valor que ellos le dan a eso, entiendes que cuando cierran la calle defendiendo su territorio es que están defendiendo su vida. Y, No es y, un y la capricho. nuestra, por cierto. No nos damos Además, cuenta, pero además, no nos damos cuenta, pero en trasfondo la nuestra. Si al así final es la su de tierra es todos. nuestra tierra De hecho, las áreas protegidas que quedan en el planeta son gracias a los pueblos son originarios, gracias a ellos, es la verdad. así tal cual. Ellos son los que se trancan y dicen aquí, Hasta aquí y es ponen verdad, la vida, porque realmente ponen la vida. es verdad. Entonces, cuando finalmente, porque sí tuvimos un logro con Camino de Cruces, sentamos un precedente, generamos conciencia, muchas cosas y paramos el proyecto, al menos temporalmente, y no fue tan grande como se esperaba. Ujú. Eh, Después vinieron los vecinos del Cerro Ancón, cuando le iban a poner una torre de 7 pisos y un teleférico Ajá. que equivalía a 2 vagones de 60 pasajeros cruzando del Cerro Ancón a Amador. Era descomunal. Y llegaron una señora muy querida que se convirtió en mi amiga hoy día. Me dice, ay, Raiza, ¿nos puedes ayudar en la lucha contra el cerro? Que yo acabo de terminar una de 3 años que casi acabó con mi matrimonio, con mi familia, con mi trabajo. No puedo. Entonces en ese momento reflexioné y dije, not in my backyard. Pensé, no en mi patio de atrás, pero lo demás. O sea, me hice una autocrítica. Claro, claro. O sea, Como ya protegiste tu patio como no me trasero, toca a mí ahora, y ahí me hice una autocrítica que me... Entonces, si tú en tu discurso en defensa del Camino de Cruces estás hablando del valor patrimonial de la riqueza natural de Panamá, aprendiste tanto, lo compartiste, y ahora el Cerro Ancón, Raiza, el Cerro Ancón, lo que significa para los panameños. A ver, ¿qué hay que hacer? La ajá, tipa me trae, dije, todo el expediente del Cerro Ancón, porque encima es súper acuciosa. Y empezamos a analizar los estudios, lo que la Universidad Tecnológica decía, íbamos a las reuniones, los apoyamos y paramos el proyecto. wow, Ahora, la wow. idea no es que, ay, aquí estamos para parar todo lo que significa desarrollo, no. Es que ante el vacío que había en temas de sostenibilidad,
todas las propuestas es que iban todo con o nada, o sea, vamos a tomarnos el Cerro Ancón, vamos a tomarnos el Camino de Cruces, vamos a tomarnos... Claro, Entonces no había quien hiciera las contrapropuestas de sostenibilidad, claro. Que como tú bien has dicho, no se trata de frenar, se trata de integrar. O sea, integrar hacer las cosas bien. y hacer las cosas en proporción y en relación, pero es que queremos, viene como una sed de que como el planeta se va a acabar, mejor quedámonos con una parte ahora. Ajá, Me explico? Hay una ajá. actitud así como de sálvese Sí, quien pueda, sí, ¿no? sí, muy similar a ese comportamiento que vemos y que ahora me gustaría tocar ese punto desde tu perspectiva, que vemos a veces mucho esa actitud lastimosamente en el sector público, que es como sé que tengo mis cinco Así años, tal cual. yo recojo lo que pueda porque después no me toca en 10 años. Así tal O sea, cual. esa mentalidad, ¿no? Como lo que L- acabas de decir, o sea, no sé hasta cuándo dure, así que yo voy Así metiendo tal mano y cual. voy haciendo y después veo lo que eso causó. Así tal cual. Asimismo también fue el proyecto aquí pegado a la cinta costera, que supuestamente no se habían hecho los estudios ambientales para el tema de la isla y toda esa cosa, un poco de cosas Así que se tal han cual. hecho que los hacen así como Y sacarle la a la plata y ahí vamos. corredera y bypaseamos un poco lo que puede crear impacto, que creo que esa es una mentalidad muy a corto plazo, porque sí, las cosas se van a ver bonitas, sí, el proyecto es lindo, sí, el proyecto va a albergar a muchas personas, pero al final, en el largo plazo, estás haciendo un daño a lo que realmente nos Así sustenta. es. Y vuelvo al punto. Yo soy arquitecta, o sea, a mí no me formaron para conservar la naturaleza, a mí me Ujú, formaron para construir ciudad. ujú, ujú. Y en el proceso tuve que aprender lo contrario, que para que la arquitectura tuviera sentido, tenía que estar en armonía con el entorno que lo rodea. Claro. En ese momento era muy difícil comprenderlo o explicarlo y hoy día es prácticamente obvio, porque la crisis climática lo ha hecho más que obvio. Ujú, ujú. Entonces, lo que sonaba extraño hace 20 años, 15 años, hoy es el cantar de los cantares. Claro. Y una pregunta, con el transcurso de los años y hoy día, obviamente sé que hay mucho todavía por hacer, como siempre, o Sí, sea, todavía sí. hay mucho trabajo por realizar y mucho camino por recorrer, pero sí, si ves desde el otro lado de la moneda o cambias un poquito o shifteas un poco la perspectiva, sí sientes que se han hecho buenos avances en cuanto a cómo se ven los proyectos, cómo se trata de integrar la naturaleza ahora con los desarrollos que se hacen. O sea, ¿sí crees que se han alcanzado buenos hitos en este tipo de forma N- de desarrollar, de crecer, de integrar la naturaleza a los proyectos? O sea, yo soy muy crítica, Juan David, ok, ¿no? Pero no con los demás también, conmigo misma, ¿no? ok, Y podemos entrar en esa parte después. ¿Qué yo creo que hay hoy? Más conciencia, más ok. información, mejores intenciones, porque ves iniciativas desde el sector privado, ¿sabes? Más activismo. Yo estoy Ujú, orgullosísima de esta generación de ustedes que están poniendo en la práctica lo que para nosotros era una teoría o una proyección de cómo podían ser las cosas. La generación de ustedes lo está llevando a la práctica. Lo que vimos, mira, la gente de Istmo, de Círculo Cero, o increíble. sea, esos chicos están transformando el mundo desde su pedacito, Ujú, ¿no? Por eso te ujú. digo, somos todo un pedazo de ese rompecabezas mayor. Así que yo estoy contenta con esa parte y sobre todo que podamos hablar abiertamente de estos temas. Hubo un momento en que era casi pecaminoso. Claro, que Mira, no estaba en agenda yo del tuve que todo. cerrar mi firma de arquitectura en ese momento. O Wow. sea, al final sí terminé divorciándome también, pero no fue culpa de eso. O sea, son periodos en la vida, pero personas como yo en ese momento sacrificamos mucho ante un tema que nadie quería abordar porque generaba conflictos, Ujú, conflictos con los grandes intereses de siempre, conflictos con los que siempre habían decidido cómo se hacía ciudad o país o ujú. tal. Y que si no estaba en su agenda, pues ni se discutía ni se veía y eso va porque Exacto. va. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú no te acordarás, estás muy joven, pero por ejemplo, lo que es hoy la cinta costera, Ajá. realmente iba a ser la extensión del corredor sur. O sea, nosotros Ok. íbamos a tener un segundo tramo marino de Punta Paití, no, desde donde termina el tramo marino hasta el Ajá. casco. Iba a ser un puente, vimos el mapa. Ok. En ese momento estamos hablando de principios del 2002, Ujú, 3 por ahí. Entonces, un grupo de arquitectos, algunos profesores míos, otros colegas, otras generaciones después,
estábamos preocupados y chateábamos, ya teníamos celular, ya Ok. chateábamos, ¿ok? Creo que por ahí estaba el BBM, el BBPin y todo eso, pero de Ajá, BlackBerry. exacto, Estamos en la época de los BlackBerry. exacto, ahí Ok. estábamos. Entonces decíamos, ¿esto qué está pasando? Y que nos quejábamos. Y dijimos, ¿y si dejamos de quejarnos? Somos arquitectos, nos toca aportar algo. Y no sentíamos que nuestro gremio, la espía, nos estuviera apoyando en esta preocupación que teníamos por la ciudad. Empezamos a reunirnos y conformamos un movimiento que se llamó Alianza Pro Ciudad. La mayoría éramos arquitectos, otros eran personas interesadas por la ciudad, incluso había abogados, y empezamos a analizar lo que estaba pasando. También estaban destruyendo todo Bellavista, Ujú. etcétera, porque venía el boom, el crecimiento, tal. Y dijimos, si salimos a protestar contra el corredor sur, la extensión, van a decir que no queremos el progreso. ¿Y por qué no protestamos con una propuesta? Somos Qué bien, arquitectos, hagamos lo que qué sabemos bien. hacer, nos organizamos y empezamos a diseñar una propuesta alternativa. Retomamos un proyecto que tenía el MIBI, que era un espacio público frente al mar, y hicimos un diseño. Hubo dos arquitectos responsables de plasmarlo. Ok. Cuando estuvo listo, convocamos un gran conversatorio abierto, ciudadano. Ujú. Fueron de todos los sectores, incluso firmas de arquitectos, vinieron los medios. Dijimos, ante esto, que desincentiva el uso del espacio público, privatiza el espacio porque después de esto vienen los edificios, proponemos esto. Cuando eso sale en las primeras páginas de los periódicos, otras firmas de arquitectos empezaron a decir, pero ¿por qué tiene que ser así? Podría ser así. Y salieron dos o tres o Ajá, cuatro alternativas. ¡Belleza! ajá. Se trata de que había opciones. Hoy día tenemos cinta costera porque protestamos con una protesta. No es lo mejor, porque pudo ser mejor, tiene muchas deficiencias y sigue priorizando al auto, Ujú. pero tenemos un espacio público de lo que Que hoy es muy utilizado. muy utilizado. Sí, Desde sí. Pacora Sí, sí. todo el mundo va a la cinta Los costera. domingos la cinta costera es Ya una sabemos lo que locura, es. sí. O sea, Entonces, lo que quiero decir, y una golondrina se hace verano, porque uno se quejó, el otro habló con el otro, hagamos algo, y cuando asumes la responsabilidad en primera persona, puedes hacer la diferencia. Eso sí, tienes que asumir también el riesgo y lo que implica. claro, Y esto es una claro. carrera de resistencia, no de velocidad. Ajá, ajá. Por eso lo que mencionaste y que lo dije anteriormente, que esas personas que son realmente las que empujan el cambio son ese pequeño grupo que se Así queda es, de manera sostenida en el tiempo. así es. Porque el ir a protestar, vamos a decirlo, a la calle, no sé, el ir a la calle 3 días, Cool, cool, hace bulla los 3 días, pero el cambio viene al día 70 de así estar tal cual. sostenidamente haciendo... Hablando del día 70, te voy a contar otra experiencia. Estaban cambiando las zonificaciones en áreas revertidas y permitiendo una serie de construcciones que iban en contra de la ley 21 por una modificación a la ley que había hecho el MIBI, que era inconstitucional. Ujú, Metimos una demanda de inconstitucionalidad en la corte, que sabes que se demoran 100 años. Y nosotros, un grupo de vecinos, decíamos, tenemos que acelerar este proceso. Y empezamos a protestar frente a la corte de 8 a 9 con megáfono. La ley, no me acuerdo el número de la ley, es inconstitucional, por 1 hora con megáfono frente a la corte. Wow, Eso fue un día, 2 días, 186 días no puede ininterrumpidos de ser, lunes a viernes. no puede ser. Sí. Al final, obviamente no éramos un grupo ni de 20, ni de 15, ni de 10 personas. Éramos un grupo, el grupo clave, de 5 señoras que nos mantuvimos. Una le Rotando, tocaba lunes, miércoles y rotando. viernes, la otra martes y jueves, una se enfermaba, iba a la otra. A veces el grupo de vecinos venía y apoyaba de acuerdo a las Ok. circunstancias. 186 días ininterrumpidos. Harley Mitchell era magistrado, presidente en ese momento, y él nos recuerda como el grupo más tenaz y perseverante. Pero Y esos un son los día, grupos que hacen el sí, cambio. un día bajó él con botellas de agua a ofrecernos agua. Decía, y yo le acuerdo que le decíamos por el megáfono, podrán calmar nuestra sed física, pero con eso no calmarán nuestra sed de justicia. La ley tal es inconstitucional. Bueno, y así. ¿Sabes lo que es con megáfono 1 hora Eso es- diaria? y no, y espérate, Y lo logramos. y eso es medio año. O Medio sea, año. eso es medio año de estar ahí presente. Así es. Y todas teníamos algunas eran jubiladas, pero todas teníamos una vida. Claro, Yo a veces claro. tenía que pedir que alguien llevara a mis hijos a la escuela para poder yo estar ahí y nos apoyábamos. Y lo logramos. Wow, Y lo logramos, wow. pero también gente como Blandón en ese momento, que era Ujú. diputado,
fue muy consciente y Blandón fue un diputado que estando en gobierno o en oposición fue muy coherente en escuchar a los grupos de su circuito, Ok. entender y apoyar procesos. Y a él yo siempre le reconoceré eso. Y él fue de los que en la asamblea lideró el cambio y la anulación de esa ley De esa después. ley en ese momento. Exactamente. Claro, increíble eso como no es un sprint, es una carrera de De resistencia, resistencia. porque los cambios obviamente son graduales Exacto. y creo que también esa constancia realmente termina de transmitir el mensaje de que la gente sí está preocupada y que sí es una causa de ellos. Porque por ejemplo, no sé, dando un ejemplo, no sé, un ejemplo random, voy a decir la conservación de los conejos, digamos, yo no soy el mayor ecologista ni tengo la más grande pasión por los conejos, entonces tal vez me llama la atención y voy 3 días a protestar por Sí. eso, pero tal vez yo no sea la persona que va a ir 180 días. Claro. Pero cuando esa persona que está realmente vinculada con el tema tiene esa constancia, es que la gente dice, ah, wow, o sea, para esta gente de verdad le importa y esta gente de verdad Y se te va a empujar suman. el cambio sí o sí. Y claro, y las personas que realmente se vinculan con la causa dicen, "Chus, estas personas van por el día 20, yo el día 21 voy a ir. Y otro por allá dice, bueno, es día 22, yo voy a ir. Así Y, fue. y así se van sumando, ¿no? Sabes que en el proceso una de las compañeras se dedica al turismo Ajá. y tenía a un chico que había venido como de pasante de Alemania y ella le decía, sabes, no puedo llegar a la oficina a esta hora porque tengo que ir a protestar. Y el chico se nos sumó, todo el mes que No estuvo, puede se ser. nos sumó a la protesta y nos decía, en Alemania no pasa nada, esto es emocionante. Claro, allá está todo en orden, Claro, las cosas funcionan, aquí todavía están en Seguro, construcción. seguro ni sabía que estaba Él protestando, estaba ni el feliz. idioma, pero él agarraba el megáfono, Estaba no me puedo feliz, la imaginar. ley no sé qué, y constitucional. Qué locura, qué locura. Quería aprovechar, siendo que ya estamos, la verdad que siempre se me pasa volando el tiempo aquí en la Sí, es entrevista, una pero hora. y nuevamente te agradezco muchísimo por las historias compartidas y por la también, y nuevamente te lo digo, la pasión por la cómo hablas de estos temas, se nota que no es solamente una misión tuya personal, sino que creo que la fortaleza cuando uno ve que personas tienen tanta convicción es porque están convencidos de que esto impacta a más personas. Así es. Creo que la verdadera fortaleza en este tipo de cosas viene cuando entiendes que, como dijiste, una vocación para servir y que el impacto va más allá de uno, es cuando Así uno es. más fuerza tiene. Te quería preguntar, por ejemplo, yo estoy del otro lado de esta cámara o de esta entrevista, te estoy escuchando en audio, en video, como sea, y soy una persona que está alejada o que ha vivido alejada de estos temas. ¿Cuáles son buenas prácticas, digamos, pequeños cambios, pequeñas cositas que uno puede hacer para aportar, enterarse más, estar ahí? Sí, ¿Cuáles son pequeñas acciones que nuevamente, y como lo dijimos, cada pequeña acción es lo que hace que la sí. acción sea grande? Sí, de hecho, porque esto me llevó a conducir un programa de televisión por 3 años de educación ambiental, justamente porque cuando me invitan a hacerlo era porque decía, tienes una facilidad de comunicar, entonces hay que aprovecharla. Y cuando creé este programa, fue porque fue Fundación FETV, aprendí muchísimo con los expertos que invitábamos. Y ahí entendí que la transformación ambiental no la iba a hacer el gobierno más poderoso, ni el convenio más fuerte firmado, era la acción ciudadana conectada. Ujú, Pero para eso alguien tenía que empezar. ujú. Entonces, desde que cierras la llave en la mañana, cuando te lavas el pelo, separas tu basura, caminas a tu trabajo, si te queda a la distancia, usas el transporte público. Y en esa época lo decíamos y era inconcebible pensar en subirte en un diablo rojo para ir al trabajo. Hoy día tenemos metro y tenemos metrobús, Ajá, ¿no? ajá. Pero si impulsas esas cosas, esas transformaciones desde tu quehacer, lo comunicas, lo compartes, haces el sacrificio, hey, ven acá, yo los espero, vamos a hacer carpool. O sea, motivas las transformaciones, te educas, comunicas, lo pones como ejemplo en tu trabajo. Cuando yo empecé a separar la basura en mi casa hace más de 20 años, Ok. no, mentira. Hace 20 años que vivo en Clayton, así que hace como 18, 19 años. Ok. Te puedes imaginar, o sea, ah, ¿por qué? Si total, todo se va en el camión. Hoy en día, todo el mundo en mi casa no hace otra cosa diferente. Entonces, todo se vuelve costumbre. Hoy día Ajá. ya tenemos empresas que te vienen a buscar el reciclaje Sí, o sí. puntos limpios donde puedes ir a llevarlo. Sí hay cosas diferentes.
En materia de arquitectura y ciudad todavía nos falta un mundo, estamos lejos. Ok, Estamos lejos. ok. Panamá tiene mucho greenwashing arquitectónico, donde pones una pared verde y dices que cumpliste. Pero Sí, hay que entender la bioclimática panameña, el contexto de nuestros manglares, de nuestros bosques, nuestros ríos. Y ahora como profesional, ahora estoy en un momento que como arquitecta quiero ayudar a hacer esa diferencia, porque el mercado está tomado por el business as usual, el mercado de ajá. siempre, y los edificios que mandatan y hacen la moda, pero tenemos que transformar ese concepto, ¿no? Y entender más nuestra ecología para transformar. Pero sí, desde tu profesión, no importa si eres contador, maestra, ama de casa, profesional de la construcción, todos respiramos, todos necesitamos agua, todos necesitamos alimento. Y en la medida que entendemos ese tipo de conexiones, transformamos nuestras acciones y contagiamos. Lo digo Ujú, con experiencia y vivido en primera persona. O sea, yo no nací sabiendo de esto. claro. Yo hice cosas, remodelaciones de casas que estaban sobre manglares que destruyeron. Un día decidí, aunque me represente dejar de percibir un ingreso, no lo voy a hacer porque entendí que no podíamos seguir tratando los manglares así. Ujú, Pero son procesos que te enseña la vida y la gente con la que aprendes, y eso debe hacerte cambiar tu actitud. Para mí lo más importante y la clave ha sido conectar lo que pienso, lo que digo con lo que hago. Cuando ujú, yo logro esa conexión, soy plenamente feliz, aunque eso no me represente todos los ingresos que quisiera, porque ujú. siempre, si quedas bien con todo el mundo, algo está mal. Claro, Entonces, a veces claro. significa un recorte en tu presupuesto, un cambio de estilo de vida, pero siempre va a ser para mejor, Una pequeña incomodidad más aquí o un pequeño pero sacrificio vale más la acá, pena. pero sabes que cada acción, y a mí me gusta personalmente verlo así, cada acción tuya es un voto a algo. Exacto. Cada pequeña acción tuya es un voto a algo, un voto en este caso hacia lo más sostenible, hacia lo menos sostenible, Así un es. voto hacia educar o un voto hacia no educar. Así es. Entonces, claro, Y y hace la sin duda diferencia. cuenta, y una forma muy buena de verla es lo que tú dijiste. Comenzaste tú a hacerlo en tu casa, digamos, hace muchos años, y gracias a que tus hijos más pequeños lo vieron, lo integraron a quién son ellos. Ahí está mi hija que es cocinera sostenible. Yo no le dije que fuera cocinera sostenible. Claro. Ella lo asumió, lo entendió. O mi hijo que en sus producciones cinematográficas siempre el tema no solo de sostenibilidad, sino de inclusión social para él es súper Ujú, importante. O sea, ujú. son cosas que ya no la enseñas tanto con la palabra, te ven, te escuchan, te siguen, sino con el ejemplo, ¿no? Co- Con co- los errores que uno puede cometer también, porque sí, nadie es claro, perfecto. con los aciertos y desaciertos, Así pero es, como dice esa famosa frase, monkey see, monkey do, o sea, esas cosas esas acciones que tú ves consciente o inconscientemente son lo que te te trazan el marcan. camino y son lo que te marcan, y eso inconscientemente es como un ripple effect, o sea, cae Así esa es. piedrita y va impactando hacia afuera. Entonces, me gusta mucho eso de que pequeñas acciones que uno podría pensar que son insignificantes, Sí. van haciendo el cambio. Hay dos cosas que no tocamos y que me parece, porque está el tema de lo político. Ujú, Yo creo que yo nunca me puse una carrera política, ni nunca he estado inscrita, ni estoy inscrita en ningún partido político. La coyuntura de cuando José Blandón, alguien que admiraba como diputado, me invita, fue como un llamado a mi conciencia, como cuando me invitaron a lo del Cerro Ancón, ¿no? ujú, O sea, él me dijo, si tú estás clamando por algo que yo te estoy invitando a hacer, ¿por qué esperas que otro lo haga? Y es ujú, verdad, entonces, y ujú. porque realmente él no me estaba diciendo, no es que te quiero como mi compañera para que se vea bien la fórmula con una mujer negra, sino te Ajá, quiero para que me ayudes a transformar la ciudad. Y ujú, desde lo poquito que pudimos, realmente inició un proceso que hoy la gente demanda que se haga más y mejor. Así que ujú. empezamos algo que debe ir dándole otro giro a la ciudad. Y para eso, para mí, la política fue un vehículo, no una meta, ¿no? Claro, claro. Entonces, me sentí satisfecha de estar en el servicio público, aunque es sacrificado, Ujú. pierdes muchas amistades, bueno, que no lo son realmente si las pierdes, pero que pone a prueba ese verdadero compromiso con tu norte, con tus Sí, valores y tus principios, sí. ¿no? Y lo segundo, yo creo que todos los que tenemos alguna convicción de que podemos incidir en la transformación o queremos que algo se transforme, tenemos dos responsabilidades. De actuar desde donde estamos, desde nuestros lugares en la sociedad,
y de en algún momento, sea por designación o por elección, hacerlo al servicio público. ¿Sabes Porque qué? entiendes el otro lado de la moneda. Sabes que, y esto lo comparto aquí, y creo que no lo había dicho públicamente más allá de un grupo pequeño de amistades. Yo de forma iterante, digamos, he pensado en el servicio público por eso mismo que acabas de decir, de que no es mi vocación, no me siento como un político ni quiero ser político, pero digo, si no me gusta lo que veo ahí, ¿qué me cuesta a mí Sí, sacrificar? Son 5 años, sí, tal vez no es lo que quisiera hacer, tal vez no está en mi sí, plan de vida, sí. pero si no soy yo, es él, que no Así me tal gusta. cual, así tal cual. Y así mismo tal vez deberíamos verlo mis amigos, mis contemporáneos de mi edad o los otros, si no soy yo, es él, Así el es. que no me gusta. O ella. O ella, sí, o él o ella, que no me gusta Sí, él o que no me gusta ella. Entonces, tal vez ese sacrificio mío, esos 5 años en una vida tan extensa sí. y sabiendo que esos 5 años yo soy el tipo de persona que a mí me gustaría ver ahí adentro y que tengo los valores que a mí me gustaría ver en ese sector público, porque si bien es cierto y es muy cierto, del lado público hay mucho que se puede hacer. Uf, Tienes las sí, herramientas, sí. tienes el soporte, tienes el alcance, pero se necesita esa gente que de verdad esté comprometida con el propósito, no con lo que te Y da. que desde adentro hay que cambiar el sistema y no se puede hacer de manera aislada. Ujú. Pero hay que empezar los procesos y articularlo, así como el grupito de las 5 señoras que crecían y hacen la diferencia, en lo público es así, se necesita porque si dejas el lugar vacío, otro lo ocupa, ¿no? Ujú. Entonces tú sigues quejándote y otro va a hacer lo que no quieres. Entonces, ¿cómo nos articulamos para hacer esas transformaciones? Entonces, no digo para los que no tenemos esa vocación partidística, político partidista, no es que para que te quedes ahí toda la vida, pero para que en ese momento hagas la diferencia. Sí, Y lo otro, y que me gustaría aclarar en tu espacio que ha sido fantástico, siempre me achacaban políticamente de que, ay, pero es que ya no te amarras a los árboles. ¿Te acuerdas de esa frase que ajá, sonaba una y otra ajá, vez? ajá. Cuando me tocó amarrarme, y fue circunstancialmente porque fue la única herramienta que nos quedó, ya estaban los camiones ahí, si no lo hacíamos iban a tumbar los árboles, que hoy, 12 13 años después, ahí están los árboles, así que valió la Así pena. es, así es. Es que el ciudadano tiene a su haber herramientas que la ley no le impide. O sea, es todo lo que la ley no le impide hacer, lo puede hacer en defensa de sus principios, valores, de su colectivo, y Ujú, lo haces. ujú, Y luego, cuando ese ciudadano está al servicio público, tiene unos parámetros, herramientas de las cuales tiene que hacerse, ujú. usar, para hacer lo propio, y son distintas. Claro, Si tú, ciudadano, no entiendes qué esperar de tu servidor público, de tu funcionario, de tu representante, qué esperar y qué no esperar, entonces simplemente le vas a estar pidiendo lo que no te puede dar y vas ujú, a vivir frustrado esperando cada 5 años que venga un Mesías y se convierta en el todopoderoso que te resuelva. Eso no va a pasar. claro, Es una persona con límites dentro de un sistema limitado, pero claro. que en la medida que el ciudadano hace su rol desde afuera, y servidor público con esos mismos valores y objetivos complementan, podemos hacer las transformaciones necesarias. Entonces no Ujú, pienses que la Mujer Maravilla te va a salvar porque está dentro del sistema. claro, Ella no es Mujer Maravilla, claro. ¿no? Entonces cuando tú haces algo desde fuera, se ve heroico. Cuando eso mismo lo haces desde dentro y que ese es tu trabajo, ¿ah? Claro, Entonces, claro, yo creo que también como ciudadanos nos toca madurar mucho de lo que nosotros nos corresponde y de lo que debemos esperar de los que nos gobiernan. claro. Y nuevamente, y lo vuelvo y lo recalco, esa oportunidad de verlo así, y creo que hay que tomárselo muy personal, de que si no soy yo, puede ser él o ella que no me gusta y no me representa. Entonces, eh, tener también esa perspectiva, porque siento que para mí, y esto lo he hablado con algunos amigos, la gente siempre habla de que el sistema y demás, y que tal vez el sistema no es el correcto, pero yo pienso que para mí el sistema es inerte, o sea, el sistema existe por las personas Así que tal están cual. dentro del Así sistema. es, O así sea, el es. sistema es como un billete de $100, un billete de $100 lo puedo usar para regalar comida o para comprarme un arma. Así tal cual. Entonces es la persona, si esa persona tiene valores, esa persona no hace mal dentro del sistema. Así es. Si esa persona tiene Y valores, si hay que hace corregir bien. cosas, es que esa persona va a hacerlo para Exactamente, bien. y esa persona si tiene valores sabe que está ahí para trabajar y para servir, Así es. no para recibir
X y Y beneficios Así por los es, próximos 5 años, ¿no? así es. Son cosas y quería dejar eso. Ahora, ya cerrando la entrevista, Raiza, nuevamente te agradezco el espacio. Te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética Ok, con la que yo cierro estos espacios, que es la siguiente. te pusiste colorado. Sí, es que siempre cuando voy a hacer esta pregunta siempre me llama mucho la atención porque he tenido respuestas tan Ok. distintas que no sé qué esperar, pero vamos allá a ver. Con tus experiencias que has tenido en tu vida, digamos hoy Raiza Banfield que está aquí sentada conmigo, si miras hacia atrás en tu vida, has tenido momentos de incertidumbre, momentos buenos, momentos altos, Sí, momentos bajos, etcétera, ¿no? Pero de una forma u otra uno te das cuenta que el ser humano es resiliente y has llegado hasta donde estás hoy día. O sea, sí. todo se supera y todo se puede echar para adelante con la actitud y las herramientas necesarias que uno las va construyendo a través de la vida. Si pudieras hipotéticamente ir al pasado y encontrarte con esa Raiza en un momento de mucha incertidumbre y pudieras Ajá. dejarle un consejo con todo lo que has recorrido, aprendido y demás, porque muchas veces jóvenes que nos escuchan aquí, sé que están inciertos, sé que no saben qué hacer, sé que están, tal vez sienten que se equivocaron de carrera o que se les acabó el mundo, ¿sabes? Esos momentos en los que uno Sí, se envuelve a sí, veces cuando sí, miras hacia atrás en tu propia historia de sí. vida, hipotéticamente, si pudieras entonces ir al pasado, encontrarte esa Raiza en un momento de incertidumbre, ¿qué consejo le dejarías? He tenido varios y casi que son cíclicos, son como cada Ok, decena de mi vida. Se ok. convierte en un momento de incertidumbre y ha cambiado mi vida dramáticamente en ese momento. Pero yo le diría a esa Raiza, no tengas miedo. Lo que está pasando está bien, aunque sientas ahorita que está mal, pero esto te está preparando para lo que viene. Ujú. Esta situación de dolor, de pérdida, de incertidumbre precisamente, te está creando las bases y las fortalezas que necesitas para lo que viene y vas a enfrentar. Así ha sido todo en mi vida. Wow. Me ha preparado para el siguiente momento. O sea, todo está sucediendo para ti y no a ti. Está sucediendo en favor tuyo. Sí, claro que en el momento que estás ahí lapidada no No, lo claro, ves. no lo ves, pero así lo analizas Sí, en retrospectiva y sí, tal vez tener eso en la parte de atrás de tu cabeza y eso te da tal vez un aliento. O sea, saber sí. de que vas a salir adelante y de que se va a superar y de que tal vez esto te está fortaleciendo para tu Ojo, camino. tú me preguntaste qué le dirías a la Raiza que estaba allí llorando, que no sabía Ujú. para dónde iba. Correcto, En correcto. ese momento no tenía esa certeza que estás diciendo ahora. Claro. Pero hoy, que he pasado por tantas cosas, he entendido que ese momento donde estaba llorando, despojada de algo o de todo, me estaba quitando lo que no necesitaba para equiparme de lo que necesitaba para la siguiente etapa de mi Así vida. es, así es. Es bonito de repente no saberlo porque entonces es como muy prefabricado, pero la humanidad está hecha de certezas, incertidumbres, alegrías, tristezas. Todo eso te forma como el ser humano completo que hoy aporta a la humanidad. Entonces, cuando veo a la Raiza, esa soñadora por un mundo unido, digo, tal vez no estoy en las Naciones Unidas liderando los procesos de paz, pero estoy aquí en mi pequeño territorio construyéndolo desde lo que puedo aportar. Claro, increíble. Bueno, Raiza, Gracias por este momento tan mil bonito, gracias, David. no, gracias a ti de verdad por compartir este espacio, por compartir con nuestra comunidad, a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, les agradezco nuevamente por regresar con nosotros todos los jueves. Si estás escuchándonos en audio, te invito a que nos vengas a ver el video en YouTube. Si estás en YouTube, escúchanos en las plataformas de audio, compártelo y recuerda que este espacio es de ustedes y para ustedes. Este es Personal Upgrade Academy, episodio número 90 con Raiza Banfield y nos vemos el próximo jueves. Bless.